Las heridas de la infancia, un tema que cada vez se pone más de moda a pesar de que prácticamente es uno de los conceptos más antiguos de la psicología clínica, si no es que el más. Básicamente son aquellas experiencias dolorosas vividas en la época más vulnerable, la infancia, mismas que dejan huella en la forma de pensar, de sentir y de percibir el mundo de la persona. Una huella que le lleva a caer una y otra vez en experiencias nocivas, similares, sin darse cuenta, causando daño a sí mismo y a los demás. Entre los ejemplos más conocidos está el de las personas que crecen con padres fríos, distantes o agresivos y sin darse cuenta se ven atraídos por parejas frías, distantes y agresivas. O en su defecto, terminan siendo ese tipo de personas. Nadie puede negar la existencia de este fenómeno social y psicológico. Sin embargo, había evitado hablar de él porque me resulta un poco desagradable la forma en la que se suele manejar, especialmente cuando se trata de dar información al público en general. Vamos, que el simple hecho de renombrar algo que se ha conocido desde hace más de 100 años como para hacerlo parecer algo nuevo y de vanguardia, con eso ya es suficiente para que no me dé buena espina. En segundo lugar, me frustra porque se suele hablar mucho de lo que son las heridas de la infancia y de lo destructivas que resultan, pero se habla muy poco de cómo sanarlas, y eso va totalmente en contra de la forma de dar información que yo tengo en este canal, donde lo principal es lo práctico. Otro recelo que tengo con respecto al uso de este concepto es que precisamente como se explica de forma poco práctica, se suele caer en la creencia de que si tengo una herida de la infancia es difícil, si no es que imposible sanarla. Y ya ni hablar de sacarles provecho, eso sería un sacrilegio decirlo a quienes se llenan la boca hablando de las heridas de la infancia, sin darnos cuenta que la mente construye lo que vive. Es decir, si una persona se le mete la idea de que tiene heridas terribles, incurables, entonces será así, pero no porque sea la única realidad, sino porque la creencia de que es así lo convierte en realidad. Por todas estas razones decidí por fin abordar el tema, pero desde una perspectiva práctica, y te compartiré los 4 pasos esenciales para sanar las heridas de la infancia, pues como te digo, este concepto para nada es nuevo. Desde hace más de 100 años se le ha conocido como trauma psicológico o complejo. De cualquier forma, queda clara la comparación que se hace con una lesión física, y precisamente esa analogía me ayudará a derribar muchos mitos que existen alrededor de las heridas de la infancia, pues prácticamente todos hemos tenido lesiones físicas, ¿cierto? ¿Y acaso eso es algo anormal, trágico, que nos va a dejar marcados de por vida? En la mayoría de los casos no. Siempre y cuando se traten de forma correcta, pues las lesiones físicas suelen agravarse cuando no se cuidan o sanan correctamente. Pues lo mismo aplica a las lesiones psicológicas. Son algo normal, que a todos nos va a pasar y nos ha pasado en diferente medida, pero si sabemos sanarlas, tratarlas, vamos a estar bien. La única diferencia entre las lesiones físicas y las emocionales es que en las primeras estamos algo limitados, pues por más que queramos no podemos hacer crecer un hueso que ha sido amputado, pero en lo psicológico tenemos muy pocas limitaciones, siempre y cuando llenemos nuestra mente de los programas correctos, pues ya te lo dije, que si una persona dice, es imposible superar esto que me pasó, entonces tiene razón, será imposible porque así lo cree. Ahora sí, ya dejémonos de tantas explicaciones y vayamos a revisar los pasos que son la clave, no solo para sanar las heridas de la infancia, sino para transformar ese dolor en aprendizaje. Te doy la bienvenida a mi canal donde sanar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Acepta y afronta lo que sientes y lo que viviste. El ser humano está programado para huir del dolor y de lo que le da miedo, pero el que huye no solo no se fortalece, sino que se debilita. Entonces, lo primero es reconocer lo que sentimos y si debemos llorar, que así sea. Si nos debe doler, que así sea. Si nos debemos enojar, que así sea. Si debemos tener resentimiento, que así sea. Pues si nos damos permiso de sentir eso tan desagradable, será solo temporal. Digo, siempre y cuando sigamos los otros 3 pasos que mencionaré más adelante. En cambio, si queremos huir, esas emociones y sentimientos siempre nos perseguirán. Por lo tanto, para procesar y sanar una emoción, primero debemos reconocerla, afrontarla y vivirla, por más dolorosa o difícil que sea. Muchos nos dicen, no debes llorar,
no estés triste, no es bueno sentir rencor, pero debemos entender que las emociones son nuestro caballo de batalla y son más fuertes que nuestra mente, nos guste o no. Sin embargo, nuestra mente es el jinete, menos fuerte que el caballo pero más inteligente. Y si a un animal lo quieres contener o reprimir, tarde o temprano te soltará un golpe que ya ni te digo. Y eso es lo que suele pasar con las emociones cuando las queremos omitir o huimos de ellas. Nos alcanzan y nos revuelcan, así que lo primero es darles permiso de existir. Muchos piensan erróneamente que si dejamos fluir nuestras emociones terminarán dominándonos, lo cual es un error. Eso solo pasa cuando las contienes por mucho tiempo y después salen desbocadas. Pero si desde el principio las aceptas y las vives o incluso te das permiso de sufrirlas, al poco tiempo bajarán su intensidad, pues las habrás escuchado y dejan de tener la necesidad de gritar, y entonces sí, podremos trabajar con ellas. Una forma muy clara de comprender esto es lo siguiente: imagina que llegas muy molesta o molesto con alguien y esa persona simplemente te escucha y te da permiso de desahogarte. Después de un rato, ¿vas a seguir con el mismo enojo? ¿Verdad que no? Ahora imagina que llegas con esa persona y no te quiere ni siquiera escuchar, trata de ignorarte y de no darte la cara. ¿Qué pasará con ese enojo que sientes? Pues lo mismo pasa cuando tienes una herida y no te das permiso de escuchar lo que realmente sientes con respecto a ella. Quiero hacer una pausa para agradecer a todos los que apoyan este canal entendiendo que los anuncios nos permiten seguir compartiendo estas historias. A todos ustedes, 1.000.000 de gracias. Revisa si el problema que te causó esa herida es actual o pasado. Y si es algo que todavía está sucediendo en la actualidad, haz algo para resolverlo. Hay muchos terapeutas que quieren resolver problemas emocionales solo ayudando a sacar el molestar o escuchando, tal y como lo expliqué en el primer paso, pero no se dan cuenta que el problema sigue vivo. En esos casos es importante que hagamos algo para poner un alto. Por ejemplo, si tienes una pareja que te maltrata, no debes ir a que te escuchen, que te saquen las cosas del pasado, que te hagan sentir bien y que te saquen un montón de dinero a un consultorio que solamente te escuchará. En cambio, en ese consultorio te deben ayudar a buscar la forma de poner un alto y aprender de tus errores, pues las emociones no son malas, solamente que hay algunas que nos causan dolor, pero precisamente para motivarnos y obligarnos a actuar y luchar contra lo que está mal, contra lo que tenemos que cambiar. Recuerdo el caso de una mujer que me llegó con una depresión muy severa, pues desde pequeña había sido prácticamente la sirvienta de su familia. Si como terapeuta no hubiese sido consciente de este paso, me hubiera podido llevar años sacando todo el dolor de su infancia, que vaya que era mucho, y aún así no resolverle nada. En cambio, sanamos gran parte de esas heridas del pasado que se hicieron sobre ella cuando era aquella niña que no podía defenderse ni poner límites, precisamente llevando a la adulta de ahora a defenderse y poner límites a los demás. Tanto a sus padres, a sus hermanos, como a su propia hija, pues por más heridas de la infancia que tenía y por más lastimado que estuviera su niño interno, ella ya no era solamente esa niña, ya era una mujer fuerte que podía defenderse, y precisamente defendiéndose fue como sanó a ese niño. Este caso es un ejemplo de cómo las heridas de la infancia mal manejadas perpetúan un problema, pero también es un ejemplo de cómo sanar las heridas del pasado con acciones en el presente, lo cual es fundamental cuando la persona sigue atrapada en esas situaciones que le hicieron y le siguen haciendo daño. Debo mencionar que hay personas que ya no están en esas situaciones del pasado, aquellas que al parecer tienen todo para ser felices, ya han mejorado su situación alrededor, pero aún así emocionalmente siguen atrapados en el pasado. Para ellos este punto no es tan importante ni tan efectivo, más bien lo son el primero y los últimos dos. Sin embargo, nunca está de más preguntarnos, ¿realmente todos mis males están en el pasado? ¿O debo arreglar una que otra cosa en el presente antes de querer enfocar toda mi energía en lo que ya pasó? Si hay cosas que te hicieron daño, pero te das cuenta que ya no las puedes cambiar o que ya no existen en realidad, sino que te dejaron solamente esa herida, entonces debes preguntarte, ¿para qué viví eso?
Ojo, debes preguntar para qué, no por qué, pues lo que sufriste no fue tu culpa, era solo una niña o un niño. Sin embargo, al igual que con las pruebas de la escuela, las pruebas más difíciles de la vida están destinadas a quienes pueden hacer algo muy bueno y solo viviendo esas experiencias podrán hacerlo. Es como un carbón que solo se transforma en diamante por medio de un calor enorme y una presión impresionante. En mi caso, yo no podría orientar y ayudar a padres y a personas si no hubiera vivido mi gran dosis de dolor, de maltrato, violencia, trabajar desde niño, incomprensión, resentimientos, falta de cariño, etcétera, etcétera. Y todo eso desde muy pequeño. Pero ahora, esas supuestas heridas de mi infancia no me causan rencor ni dolor, aunque claro, en su momento lo hicieron, hasta el punto de no querer vivir. Sin embargo, en la actualidad siento todo lo contrario. Agradezco de corazón haber vivido lo que viví, aunque en su momento fue muy doloroso, pues precisamente esas cosas ya pasaron. Todo lo malo que viví en realidad en la actualidad ya no existe, pero todo el aprendizaje, la experiencia, la comprensión hacia quienes viven algo similar, el conocimiento para no repetir mis errores o los de mis padres, en fin, todo eso aún lo tengo en mi mente, pues entendí que necesitaba vivirlo para ayudar a todas las personas que he podido apoyar de una forma más efectiva. En este punto voy a regresar a lo que ya te he mencionado. Uno decide qué hacer con su mente. Hay quienes se quedan con el dolor y desechan el aprendizaje, pues se aferran a creer que así son las cosas. Pues bueno, yo no, yo me quedé con el aprendizaje y el dolor no es que lo deseché, simplemente es que en realidad ya no estoy viviendo las situaciones dolorosas que vivía cuando era niño o adolescente. Lo mismo puede pasar con cualquier persona. Lo único que falta es aprender que podemos utilizar esas experiencias para ayudar a los demás o a uno mismo, y que si vivimos algo difícil fue para algo. Igual que un estudiante se quema las pestañas para algo, uno también vive cosas difíciles para algo, para lograr algo, para hacer algo. Y parte de este tercer punto es buscar ese para qué. El cuarto punto es entender a quienes nos hicieron un mal. Ojo, entender no significa justificar, ni mucho menos compadecernos para dar una segunda oportunidad a esas personas para que nos hagan otro daño, ni nada por el estilo. Entender significa darnos cuenta que todos los seres humanos tenemos un gran potencial para el bien y para el mal, pues la mayoría de las personas que han sido heridas terminan hiriendo a los demás, precisamente porque se cierran en pensar, esa persona que me lastimó lo hizo porque es un monstruo y no hay ninguna otra explicación. Y al final, con ese tipo de justificaciones y sin querer ver lo que hay detrás de su agresor, terminan haciendo daño a los demás. Hay muchas personas que aborrecen lo que sus padres hicieron con ellos y juran que no harán lo mismo con sus propios hijos, pero al pasar del tiempo se dan cuenta que terminan haciendo exactamente lo que prometieron que no harían. O si no, terminan haciéndole daño a sus hijos pero de forma diferente. Por ejemplo, si sus padres le hicieron daño por ser demasiado estricto, esa persona termina haciendo daño a sus hijos por ser demasiado laxo. Ahora sí que un camino diferente pero el mismo destino. Y todo esto sucede precisamente porque no quieren entender el por qué las personas actuaron como actuaron con ellos. Y al no entender esas razones, caen en ellas sin darse cuenta, precisamente por su obstinación a no querer verlas. En cambio, cuando tenemos la humildad para tratar de entender la vida y razones de quienes nos lastimaron muchas veces sin querer, eso nos ayuda en dos puntos. Por una parte, nos hace un poco más fácil perdonarlos, pero ojo, el perdón no debe venir solamente de este punto, sino de entender que al perdonar a quien beneficiamos es a uno mismo. Pero aún así, este punto ayuda. Claro, también debo aclarar que es maravilloso perdonar, pero sin dar segundas oportunidades, y en caso de dar la segunda oportunidad, hay que hacerlo teniendo en cuenta que no vamos a permitir de nuevo que nos dañen, y en cuanto la persona quiera volver a hacerlo, aunque lo entendamos y todo, aún así le ponemos un alto muy firme como una pared. El segundo beneficio de entender a quienes nos lastimaron es el más importante, y es no caer en el mismo hoyo en el que están ellos y hacer daño a otros con nuestras justificaciones. Debemos tomar en cuenta la niñez de quien nos hizo daño, sus propias heridas, sus aprendizajes, sus limitaciones como pueden ser la falta de recursos, la falta de educación o la falta de personas positivas que lo ayudasen a ser mejor.
Este cuarto punto es fundamental, pues cuando aprendemos a entender y perdonar a los otros, también aprendemos a entendernos y perdonarnos a nosotros mismos, aunque para llegar a ese punto, primero debemos haber superado y entendido a la perfección los tres anteriores. Convertir nuestras heridas en oro no es tan fácil como quisiéramos, pero tampoco imposible como nos quieren hacer creer. Es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de maduración y de superación, y por lo tanto tiene sus retos, pues nadie crece, aprende, madura y se supera recostado tomando el sol en una hamaca, ¿verdad? Pues así es esto también, el que quiera azul celeste que le cueste, y si llegaste hasta este punto del video es muy probable que tengas tanto la capacidad como el interés para lograrlo, así que no dudes hacérmelo saber en los comentarios. Ahora comparte esta información con todo el mundo y sigue mirando mis videos haciendo clic en los que te recomiendo, pues entre más los estudies, más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar e individual.